Podcast, el reportaje, espacio digital para invitados, debates y opinión. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast El Reportaje. El día de hoy, 9 de febrero, se conmemora en Colombia el Día del Periodista y en esta ocasión me acompaña un invitado también de talla nacional, Mauricio Jaramillo. Es especializado en periodismo tecnológico y digital, consultor, conferencista con una amplia trayectoria de comunicación digital. Actualmente dirige el proyecto iberoamericano Hangouts del Periodismo y su medio digital de tecnología Impacto TIC. También es correalizador del podcast Amigos TIC y además emprende en proyectos de comunicación digital. Mauricio, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo va todo? Miguel, muy bien, muchísimas gracias por esta invitación y pues qué gusto que estemos muchos ya en la onda de los podcasts, ¿no? Así es una gran herramienta que tenemos que ahondar en este momento precisamente en el tema que nos convoca el día de hoy, el periodismo digital. Contémosle un poquito a la gente, Mauricio, de por qué el periodismo digital. ¿Cuánto tiempo haciendo periodismo digital? Bueno, yo llevo haciendo periodismo desde el 93, desde antes del 93, desde la universidad, y en 2007, y empecé a cubrir tecnología en el 97, y 10 años después, estando en el periódico El Tiempo, veía como periodista de tecnología reportaba las transformaciones de la industria farmacéutica, de la salud, en todos los campos, pero yo seguía sintiendo que hacía el periodismo de cuando empecé. Y resulta que el periodismo se estaba también transformando. Empezaban a surgir dinámicas como las redes sociales muy nacientes en 2007 y me empecé a apasionar por el tema. Y encontré que el periodismo digital, primero, era un mundo muy diferente, muy enriquecedor, tal vez más emocionante que los medios tradicionales. Y pues creo que acerté, porque en estos 12 años que han pasado, pues ha evolucionado de una forma impresionante. Y hoy por hoy uno podría decir que es muy difícil que uno haga periodismo si no es digital. Yo creo que también es cierto ese aspecto en cuanto a que todos los medios de comunicación migran a lo digital. Los grandes medios de comunicación, si uno ve hoy en día, es casi que imposible que ninguno no tenga en este momento una página web. Han migrado tal vez la radio al formato de podcast, del periódico, tal vez al formato de página web, pero yo veo, Mauricio, que tal vez la televisión sigue como bien posicionada y que, bueno, a través de las plataformas de streaming o de on demand, donde las personas también pueden como consultar temas específicos, los colombianos siguen como muy dependientes al momento de enterarse de las noticias de la televisión. Sí, siempre cuando surge algo nuevo pensamos que lo anterior va a morir, y pasó con un ejemplo que me gusta dar mucho, el correo electrónico. Cuando surgió el correo electrónico todos decían, no, pues FedEx en Estados Unidos, DHL, Prisa van a quebrar, y resulta que la era dorada de estas empresas fue cuando surgió el correo electrónico, porque a la vez surgió el comercio electrónico. Es lo mismo, aquí decimos, no, cuando surgió la televisión va a morir la radio. No, fue un medio totalmente distinto, con otras dinámicas, y lo digital es lo mismo. Muchos dicen va a morir el periódico de papel, probablemente en un futuro vaya a ser de nicho, de cierta clase de lectores, pero el papel va a seguir por mucho tiempo. Y lo mismo ocurre con los demás medios. La televisión, por ejemplo, sigue siendo el medio más masivo, no global, pero siendo un país, y mientras Internet todavía tenga esos retrasos que por su infraestructura tiene, pues los deportes y las noticias van a estar en televisión tradicional. Ahora, están surgiendo muchas dinámicas. Miguel, usted decía que todos los medios migraron a lo digital, y es muy cierto. Un periódico de papel de un pueblito ya tiene que hacer periodismo digital, porque puede que el periódico sea de papel, pero la investigación periodística, el correo electrónico que se usa para comunicarse con las fuentes, etcétera, pues están ahí como parte de la labor. Lo que no ha pasado todavía, y de hecho es todavía muy incipiente, es una transformación digital. Hay una migración, una adopción digital, pero todavía no hay una transformación del periodismo y de los medios hacia lo digital. En esa transformación yo creo que nos referimos también en que no es lo mismo escribir o generar contenido para lo que era ese periódico de pueblito que lo mencionaba, o que de pronto hacer contenido para una página web que tiene que llevar mucho más nutrido ese contenido del cual hablamos, ¿no? Sí, Miguel, usted tiene clarísimo el asunto. Todavía hoy, 2019, casi 40 años después de que surgió el primer periódico en línea, que fue en 30, todavía muchos medios de papel están subiendo los contenidos escritos tal cual a la web, y eso es simplemente usar lo digital como un canal más, pero es que el periodismo digital es mucho más que eso, es enriquecer los contenidos, como usted decía, es sustentar lo que se dice. Imaginémonos en un periódico, todavía hoy en 2019, en un periódico un periodista de pronto no tiene una fuente y dice según expertos,
y perfectamente pues el lector va a decir, sí, si algún experto le dijo eso. En la web uno debería sustentarlo con un enlace al experto que dijo eso o al estudio que dijo eso. Es mucho más demandante cuando se quiere aprovechar al máximo el potencial de lo digital, pero todavía nos falta mucho en formarnos como periodistas, como dueños de medios, para que ese paso de transformación realmente se dé. Mauricio, hoy que es el Día del Periodista, ¿será que nos estamos formando bien en las facultades de periodismo para llegar a ese top donde tenemos que informar de acuerdo al medio en el cual estamos emitiendo? O digamos este periodismo ciudadano que ha venido cobrando como bastante fuerza en cuestión de YouTube, en cuestión de podcast, por este mismo canal, en fin, en diferentes plataformas web. ¿Será que las facultades de periodismo van a la par con lo que se quiere de un periodista que ya tiene que ser también a la vez digital hoy en día? Yo soy un optimista, pero siempre he pensado que las facultades de periodismo, de comunicación, inherentemente van a estar retrasadas con respecto al mundo real, es decir, al mundo del trabajo, del periodismo de campo, etcétera. ¿Por qué? Porque es que si estaban atrasadas en los años 90 y 80 y comienzos de siglo, pues hoy con todas estas dinámicas es imposible. Si por ejemplo en una universidad dieran una clase de redes sociales, al año siguiente ya surge una nueva plataforma, surge algo nuevo y entonces empieza a quedar atrás. Y lo interesante y lo valioso que es que hoy en día ningún periodista puede decir tengo mi cartón y ya aprendí. Hoy en día tenemos que estarnos formando, y no solo los periodistas, todos los profesionales permanentemente, no solo por el cartón, que era tal vez una motivación en otros tiempos, sino porque es que el mundo nos exige estar muy actualizados, estar experimentando, estar probando cosas nuevas. Así que creo, con mi optimismo, que la universidad va a seguir retrasada. Obviamente, algunas hacen un esfuerzo grande en lo digital, hacen un esfuerzo en tecnología, pero es normal que estén atrasadas en cuanto a lo que va pasando nuevo. Pero depende de todos nosotros como periodistas estar actualizados y estar, como decimos coloquialmente, en la jugada. Yo quiero saber, Mauricio, ¿qué opinas al respecto de que o es una opinión tal vez muy personal, en la cual los periodistas a medida que van saliendo también tienen que ir formándose a la vez como emprendedores y generar ese emprendimiento también digital para poder que sus contenidos lleguen a través de estos canales tecnológicos, ¿sí? Y así mismo puedan ellos sustentar como tal vez esa parte económica que tanto afecta muchas veces al salir como periodista y esperar tal vez un puesto en algún canal o en algún medio de comunicación. Usted está dando en un punto clave, incluso es un componente de la transformación digital, y es empezar a pensar en que el periodismo, hablar de periodismo, hacer periodismo y hablar de dinero y de emprendimiento y de empresa no son enemigos. Se puede hacer buen periodismo ético y a la vez ser rentable, o es un deber ser. Antes, ¿qué queríamos? Trabajar en un medio, ojalá en un gran medio, y ese era el sueño de cualquier estudiante de periodismo. Ese sueño sigue vigente, los grandes medios siguen allí, pero sabemos que las dinámicas implican que va a seguir habiendo despidos masivos en los medios, que los salarios no son los mejores. Todo el mundo cree que los periodistas ganan mucho, pero en realidad solo unos cuantos famosos son los que ganan muy bien. Y en cambio surge el periodismo emprendedor como una gran salida. Primero, para hacer el periodismo que uno realmente quiere, porque en los grandes medios, pues al final el periodista muchas veces termina trabajando para un jefe, para un editor, para un director y no para la audiencia, y eventualmente pues teniendo un modelo de sustento o de sobrevivencia o de negocio incluso con ese emprendimiento. Así que es un punto clave de transformación digital, Miguel. Pueden estar pensando algunas personas cómo pueden monetizar ese contenido. Hay canales como por ejemplo el crowdfunding, hay páginas que también pagan o generan alguna monetización por la reproducción de contenidos. A propósito, aquí hacemos la pequeña pauta de este podcast. Los invito para que nos visiten en la página de Patreon. Ahí pueden colaborar desde $1 hasta lo que ustedes quieran. Pero es decirle a la gente, no solamente es enfocarnos en la pauta publicitaria, sino hay muchas más formas, solamente que no nos preocupamos tal vez por explorarlas todas, ¿verdad? Clarísimo. Antes del mundo digital había básicamente dos formas de monetizar en periodismo o en medios: publicidad y la audiencia, específicamente en los contenidos escritos, en los medios escritos. La compra del periódico, la compra de la revista, la suscripción, y el otro bloque, la publicidad. Hoy en día, ¿por qué esos grandes medios tradicionales están en crisis y por qué despiden gente? Porque sigue siendo su gran modelo, pero la publicidad cada vez va a ser menos masiva. ¿Por qué? Porque las empresas ya no necesitan pautar tanto en los medios. Entonces ahí surgen esas alternativas que usted menciona, Miguel: crowdfunding, plataformas de monetización, pero además marketing de contenidos, que por ejemplo es el modelo de negocio de Impacto TIC, pero además hay redacciones digitales, nativas digitales, que se financian
dando talleres a empresas, por ejemplo. La parte de marca personal y todo este tema es bien importante. Clarísimo, ahí entran muchos aspectos, entonces se pueden monetizar de muchas maneras, por ejemplo, y caso personal y con Impacto TV, Hangouts de Periodismo, conferencias y talleres, por ejemplo. Entonces, Hangouts de Periodismo es un muy buen ejemplo de un proyecto que pues no nació con la intención de monetizarlo, no ha generado un solo peso ni en publicidad ni en clientes empresariales, pero gracias a Hangouts de Periodismo eso me soportó, me ha ayudado mucho en mi faceta de conferencista y de tallerista, y entonces viajo por Latinoamérica capacitando colegas. Ese es un simple modelo de negocio. Otro modelo de negocio, por ejemplo, dar consultoría. Un medio colombiano, no sé si pueda mencionar ejemplos, yo creo que claro que sí, claro que un medio colombiano como Actualidad Panamericana, hoy por hoy está empezando a hacer consultorías empresariales en contenidos y estrategias digitales. Uno diría, pero qué raro. Sí, a punta de banners, Actualidad Panamericana, que es un medio de alto tráfico y del cual muchos son fanáticos, no podría tener un sustento y no sería sostenible. Hablando de ese tema de Actualidad Panamericana, hay un tema obligado, creo que casi que imposible no contarlo acá, y es el tema de las fake news, ¿no? Como, si bien es cierto, el periodismo digital abre las puertas a diferentes puntos de vista de una noticia, no sé, tal vez de algún tema del momento, sí muchas veces las personas se dejan llevar desafortunadamente por noticias falsas o contenidos que no son los adecuados porque simplemente tienen, entre comillas, una muy buena redacción o que porque tienen ciertas características de las noticias que sí son reales. ¿Cuál será esa forma de combatir las fake news hoy en día, 2019? Bueno, Miguel, si yo tuviera esa respuesta, no se la daba, la patentaba y me volvía millonario. No, mentiras, la compartiría, pero no, es muy difícil, no hay fórmula y quiero hacer aquí una reflexión. Claro, todo el mundo está ahí y en nuestro gremio estamos muy preocupados por las fake news. Antenoche en las palabras de los jurados en los premios nacionales de periodismo CPB, todos los jurados hablaron de las fake news y incluso culpaban en las redes sociales de las fake news, pero mi reflexión es esta, Miguel. Las noticias falsas o las noticias cerradas, que no necesariamente son lo mismo, hacen parte de la historia de la humanidad y del periodismo mismo. Las leyendas urbanas existieron siempre. Lo que pasa es que, claro, no había internet, no era un mundo globalizado, entonces para que una leyenda urbana o una mentira sobre un personaje o una calumnia que se volvió real se extendiera, pues se tomaban meses, años, pero a la vez esas mentiras, esas noticias falsas o esas leyendas urbanas se quedaban por décadas. Hoy en día, una noticia falsa puede distribuirse en cuestión de minutos y volverse global en horas, pero también es mucho más fácil desmontarla. Hoy en día hay medios dedicados al fact-checking, a verificación de hechos o discursos. Los mismos usuarios descubren a un periodista, un medio o una cadena en WhatsApp falsa y la difunden y desmontan esas mentiras. Entonces, es una problemática que siempre nos ha acompañado. El mundo digital lo que pasa es que lo masifica, lo vuelve mucho más viral, si lo queremos llamar así, y ya nos empezó a preocupar a fondo cuando fue decisivo en 3 grandes procesos electorales mundiales, el de Estados Unidos, el Brexit en Inglaterra y en nuestro caso en el plebiscito, el proceso de paz. Pero fórmulas no hay, sin embargo, ese es un desafío que ahora lo bueno de que haya pasado esa crisis de esos 3 procesos que pusieron a ojos de todo el mundo las noticias falsas, es que ahora sí es una preocupación de todos. Antes como que era preocupación de los directores de algunos medios o de algunos sectores de la sociedad. Hoy las plataformas digitales obviamente están muy preocupadas y están haciendo muchos intentos, Facebook, Google, Twitter. Los gobiernos empiezan a veces muy equivocadamente, a veces acertadamente a tratar de ver qué se hace con esto. Los mismos medios de comunicación, por supuesto, los estudiantes, los periodistas y la misma gente, la audiencia en general, también empieza a darse cuenta de que no puede ser tan susceptible de ser engañada o de engañar o de amplificar un engaño. Entonces, con ese optimismo que le decía, que tengo normalmente en muchos temas, creo que el desafío es inmenso, pero que esta exploración de muchos campos de la sociedad y del periodismo puede llegar a que avancemos un poco. Cuando hablamos de periodismo, Mauricio, siempre existirá como ese detractor o tal vez ese miedo, monstruo, ¿cómo llamarlo? Tal vez enemigo, que es la censura. Mauricio, ¿cree que en algún momento en Internet se pueda llegar a dar la censura en cuanto al periodismo digital? No, y es una palabra que está ahorita de moda por aquel suceso de los puros criollos y la grabación de quien era el director de la radio de RTBC. Claro, censura siempre puede haber, ya sea en un sistema político
autoritario o por parte de los empresarios dueños de medios, y siempre ha pasado de alguna u otra forma. Imaginémonos en los años 50, cuando sucedió el Bogotazo o la violencia, un periódico liberal, tal vez si un periodista lanzara una noticia con unos visos conservadores, si lo hubiera permitido, probablemente la habría censurado y viceversa. Hoy sigue pasando esto y es parte de las dinámicas. Un periódico, un medio de comunicación tiene una línea editorial y de alguna manera pues los periodistas se tienen que ajustar un poco a esa línea editorial. En cuanto a redes sociales y el periodismo digital en general, yo creo que es todo lo contrario. Hay muchas menos posibilidades de censura porque Internet no es fácil de controlar y de hecho no se puede controlar. Entonces, claro, puede suceder, por ejemplo, que en Twitter 10.000 personas reporten a un periodista que no les gustó porque dijo una verdad y le quiten la cuenta al periodista. Puede llegar a pasar, pero en esos casos extremos hay más plataformas. Entonces, censura como tal o que una persona no pueda expresarse en Internet, ya sea periodista o ciudadano, no lo veo tan posible, por fortuna. Por fortuna. Hablemos de un tema más amable, tal vez, las ventajas que tiene el periodismo digital, y es que, pues a diferencia del periodismo tradicional, nos da como métricas al instante y nos da cuál es el rango de nuestra población o el rango de nuestra audiencia al cual más estamos impactando, ¿no? ¿Cuáles otras serían las ventajas del periodismo digital, Mauricio? Uy, Miguel, pues ahí regreso a la pregunta inicial de por qué empecé en el asunto del periodismo digital, y a mí me apasionó por varias cosas, y pues ya llevaba yo varios años haciendo periodismo en medios tradicionales, en revistas, en el periódico. Y realmente fue tal vez el que me hizo ese cambio, ese clic para decir ya cumplí el sueño de estar en un periódico como El Tiempo, pero me encantó esto del periodismo digital, es esa relación diferente con las audiencias. Antes del periodismo digital, el periodista el periodismo o los periodistas éramos una élite. El periodista era el único o de los pocos que podía interactuar con un presidente, con un ministro, con un goleador de la selección Colombia, con un cantante famoso, y la audiencia estaba al otro extremo, simplemente recibiendo lo que los periodistas hacíamos. La interacción con los de periodistas con lectores o con audiencia era mínima, en un espacio pequeñito en las páginas editoriales con 3 cartas de los lectores por día, la llamada telefónica en el programa de radio, y de ahí no se pasaba. Cuando empecé a experimentar con el periodismo digital y veía cómo la gente me felicitaba, me corregía, recibía uno que otro insulto, porque inicié con un experimento que no era ni siquiera de periodismo tecnológico, sino de fútbol. Eso me encantó, porque entendí que las audiencias ya iban a cambiar, o que estaban cambiando, y creo que es la gran ventaja, que también es la gran ventaja desaprovechada de los medios tradicionales que están en lo digital y que todavía no han realmente hecho la transformación. Y de ahí en adelante, claro, Miguel, las métricas, saber exactamente de dónde viene la audiencia, cuántas personas, eso también es interesante, y otras muchas cosas. Podemos explorar muchos formatos. Cuando uno está en televisión, pues el formato de video y unos cuantos géneros que puede desarrollar, pero en periodismo digital prácticamente no hay límite. En una conferencia que tengo del tema, simplifico el tema mucho, pero digo, antes siempre manejamos 4 formatos: texto, video, audio e imágenes, fotografía, ilustración. Hoy en día, en esos slides tengo una tabla periódica de formatos, y parece una exageración, pero realmente todavía se pueden inventar muchos formatos digitales que generan otras cosas que no existían. Entonces, por ejemplo, la infografía interactiva, el video tiene muchas variantes, y así sucesivamente. El podcast en el que estamos es un formato digital, no podría haber podcast en un formato no digital, y siguen surgiendo alternativas. Así que en el periodismo digital hay muchas cosas por hacer, y un último punto, la posibilidad de experimentar mucho más con menos riesgo. Imaginémonos en televisión, si alguien dijera, no, vamos a hacer un experimento en este programa periodístico, pero eso cuesta, pues ya cuando está al aire ya no se puede hacer nada. En periodismo digital es mucho más fácil experimentar, y no quiere decir ser relajado con la calidad ni hacer las cosas a la carrera, pero sí se puede hacer más experimentación. Mauricio, ya para ir concluyendo, una pregunta tal vez cliché, pero más bien con el ánimo de mirar hacia el futuro. Los retos del periodismo digital, ¿qué viene hacia adelante? ¿Cuáles serán esos horizontes a los que tenemos que ver? Buenísimo. Iría primero con uno que reitera algo que he hablado, y es que con periodistas todos, y insisto, no solo el que se llama periodista digital, sino también el que se considera un periodista de radio, el que trabaja en comunicación corporativa, que es un primo del periodismo, el que trabaja en un periódico, en un pueblito.
todos debemos ser digitales. Y ahí cuando hablo de ser digitales es entender qué pasa en Internet, experimentar, probar cosas, tener ese espíritu y hacer esa transformación digital de la que hablaba. Así que el periodista que crea que simplemente porque sube o pone en una red social sus textos del periódico ya está haciendo periodismo digital, está perdiendo una cantidad de posibilidades. Y esto va alineado con un desafío gigantesco, y es que en esta era de la cuarta revolución industrial, de la transformación digital, el que no se transforme va a ser sacudido por una cantidad de dinámicas que vienen. ¿Qué vienen o qué disruptores vienen para nosotros los periodistas? Y ya llegaron algunos: la inteligencia artificial, el periodismo que en el comienzo lo mencionábamos, que llaman ciudadanos, los ciudadanos que también pueden simplemente con una cámara tener la primicia mundial de un hecho. Otros disruptores, el mismo tema del periodismo emprendedor, el que no sepa emprender y no tenga un empleo, pues le toca dedicarse a otra cosa. Y así, hay muchos desafíos y la transformación digital es importante. Y en cuanto a tecnología, pues mencionaba ya una inteligencia artificial. Hay que estar muy atentos de qué puede pasar con blockchain, que hay muchas promesas alrededor de blockchain, pocas realidades todavía, pero ahí se pueden explorar cosas. Y bueno, de ahí en adelante, pues hay muchas posibilidades en tecnología y en formatos que debemos explorar. Mauricio, para las personas que tal vez se quieran poner en contacto, ¿cuáles son las redes sociales, página web y demás, que también las vamos a citar en las notas de este episodio? Gracias, Miguel, por la oportunidad. Bueno, básicamente mi centro de operaciones es Twitter. Ahí soy Mauricio Jaramillo, con una sola L. Y bueno, tratando de ser coherente con lo que acabo de hablar, pues ahí estoy interactuando con todo el mundo. No siempre el tiempo alcanza para conversar con todos, pero ahí estoy siempre listo para colaborar. Y pues en Impacto TIC, que es el medio de comunicación, y en Hangouts de Periodismo, impactotic.co y hangoutsdeperiodismo.co. Mauricio, muchas gracias por aceptar la invitación y un feliz Día del Periodista. Miguel, lo mismo, y que sea un día retador para que asumamos esos desafíos que nos vienen. Y bueno, también para de todas maneras celebrar que seguimos cumpliendo con esa misión que tenemos tan importante, Miguel. Gracias a toda la amable audiencia. Nos reencontraremos en otro podcast. Recuerden que nos pueden seguir a través de las cuentas de YouTube, nos pueden seguir en la plataforma de podcast de iTunes, en SoundCloud, y también nos pueden seguir en iVoox. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Podcast El Reportaje, espacio digital para invitados, debates y opinión.